arrancamos, o sea, no queda otra. Así que, bueno, chicos. En primer lugar, cosas que quiero que declara con respecto a la presentación. Está todo basado en experiencias reales. O sea, todo lo que os vamos a comentar es información que está extraída de fuentes oficiales, ya sea de la página web de EPSO, de la Comisión, del Parlamento, del Consejo. O sea, todo lo que os traemos es información que es así. Solo si veis un color verde en alguno de los textos, significará que está basado en nuestra pura experiencia o visión personal de cómo afrontar los procesos de selección y la búsqueda de empleo en instituciones, ¿vale? Pero el resto, en principio, es información objetiva que está sacada tal cual de las fuentes. Y, por supuesto, si os estáis preguntando si la presentación de hoy la podéis obtener, sí, la podréis descargar desde nuestro canal de YouTube, ¿vale? Os pondremos el enlace en los comentarios y ahí lo tendréis. Así que nada, nadie se va a perder nada en este caso. Y tampoco tenéis que estar como locos ahí apuntando o haciendo pantallazos porque lo vais a tener a vuestra disposición. Así que disfrutar, pues esperamos disfrutar de la sesión y sobre todo que se aclaren unas cuantas dudas que tenéis, ¿vale? Vamos a seguir con ello. Entonces, bueno, las preguntas que tenemos para hoy, donde nos vamos a centrar, pero insisto, al final, pregunta número 11 o la 11ª, será para que abráis micros y preguntéis todo lo que queráis. O sea, pues en primer lugar, es ¿por dónde empiezo? Obvio, ¿no? O sea, pero muchas veces nos llegas a la duda de, bueno, ¿y yo qué hago ahora, no? O sea, ¿y cómo quiero positar esto a Europa? ¿Cómo lo hago? Después, mi perfil tiene cabida, o sea, yo es que soy tal, yo es que soy cual. O es que a mi edad ya esto es imposible, no me van a coger nunca. O eso lo dices tú. Vamos a la respuesta a esa pregunta. ¿Cuánto dura el proceso? ¿Cuánto tiempo nos tenemos que preparar también para las oposiciones? No son exactamente la misma respuesta, aunque están profundamente relacionadas. ¿Cuántas horas tengo que dedicarle al día? Que es un clásico básico de las preguntas que nos llegan. ¿Dónde trabajaré? Otro clásico. Spoiler alert, la idea de trabajar desde vuestra casa, asumiendo que todos estéis en España, vamos a suponer, es altamente probable. Pero vamos a explicar por qué hay mucho más detrás de esta respuesta. O sea, no os penséis aquí que ya lo hemos dicho todo. Bueno, trabajar para agencias europeas, porque no todo es la Comisión o el Parlamento o el Consejo, hay también otras posibilidades que están repartidas por toda Europa. Por supuesto, no nos podemos olvidar de ya fin de mes, cuánto tengo en el banco, ¿no? Supongo que a todos nos gusta comer y a todos nos gusta, pues, vivir y para eso necesitamos un sueldo. Así que también es una pregunta pertinente. Otra muy clásica es si nos podemos recomendar una academia para preparar las oposiciones. Es una pregunta que la verdad es que no nos deja de sorprender de vez en cuando porque decimos, algo estamos haciendo mal. O sea, como fuente de información no tenemos precio. Basados en nuestros comentarios, pues la verdad es que agradecéis toda la información que compartimos, pero está claro que la parte donde damos cursos de información no llega a todo el mundo y nos siguen preguntando. Así que vamos a aclarar un par de dudas al respecto y también cómo responder a esa pregunta de una forma eficiente para vosotros, potenciales candidatos en los procesos de selección. Y, por supuesto, ¿qué más vais a querer preguntar? Pues sin más dilación, vamos a arrancar con la primera pregunta. Y es ¿por dónde empiezo? ¿Qué, ¿qué tengo que hacer para poder trabajar en instituciones europeas? ¿Dónde tengo que dar mi primer paso? Bueno, mi primer paso es básicamente hacernos las siguientes preguntas. ¿Quiero trabajar en instituciones internacionales? ¿Sí o no? ¿Te identificas con el proyecto europeo? Acordaros que Europa, el proyecto europeo es una institución, es un organismo regional, internacional, pero al mismo tiempo es un proyecto político. No de unos o de otros, sino es un proyecto político en sí mismo que se construye día a día. Nada más que comparar del pasado al presente, ¿no? De cómo hemos evolucionado. Después también hay que plantearse, quiero trabajar fuera de casa. A ver, si uno quiere trabajar siempre cerca de los suyos, quiere, pues mira, yo es que vengo de un pueblo de Extremadura y no quiero irme del pueblo de Extremadura, pues te tienes que plantear que a lo mejor no es compatible eso con trabajar en Bruselas o en Luxemburgo. En dos sitios a la vez todavía no podemos estar. Y vais a tener que estar en Bruselas o en Luxemburgo o en otros sitios. Vamos a verlo también. Quiero trabajar con otras culturas. A ver, para lo bueno y para lo malo, netamente positivo. Es genial poder trabajar con gente de un montón de países, no solo de Estados miembros, porque hay veces que también hay gente que viene de otros países que no son los Estados miembros y que también trabajan en las instituciones, colaboran contigo en la oficina, etcétera. O sea, haces un montón de cosas así. Pero bueno, hay gente que también, pues bueno, uno quiere no tener que pensar si alguna expresión, un chiste puede sentar mal de enfrente o si ciertas formas de comunicarse pueden resultar más o menos eficaces hasta cierto punto pueden llegar a resultar ofensivas por la forma y la cultura de la que viene cada uno. Entonces, pues bueno, eso es una forma parte de la riqueza del trabajo de las instituciones, pero
no está hecho para todos los gustos, también es un elemento válido. O sea, también otro elemento, trabajar en temas amplios y aprender cosas nuevas continuamente. Eso, vamos, quien no quiera estar aprendiendo continuamente, que no venga, o sea, directamente, porque el mundo cambia, las instituciones europeas van cambiando muy rápido, no solo a nivel de metodologías de trabajo, herramientas, que también, sino de temáticas. Ya solo, pues, pongamos la pandemia, cómo obligó a la Unión Europea a trabajar en unas áreas que inicialmente no estaban previstas, eran más bien competencias nacionales. Pues todo eso obliga a tener un afán de querer aprender y querer cambiar y evolucionar día a día. Entonces, si estamos dispuestos a eso, adelante. Y a trabajar duro. O sea, sí, uno puede ser funcionario de las instituciones europeas, pero el concepto clásico ese de funcionario que se toma su cafecito a media mañana, que se toma unas pausas largas para la comida y ya si eso a la tarde se va pronto a casa, no va mucho con las instituciones europeas. La gente trabaja, trabaja duro, se gana bien, veremos acerca de los sueldos y las condiciones de trabajo, pero al mismo tiempo hay que demostrarlo. Uno se gana el sueldo trabajando en las instituciones. Así que si la respuesta a estas 6 preguntas es sí, os invito a que sigáis con nosotros en el webinar. Si la respuesta a estas preguntas, alguna de ellas es no, entonces a lo mejor pues hay que plantearse un poquito que este no es nuestro lugar y que tenemos que buscarnos otro puesto de trabajo, ¿vale? Vamos a suponer que todos hemos dicho que sí. Entiendo que sí. Y sigamos con ello. Un momentito. Que se me atasca esto. Vale. Bueno, entonces, ¿por dónde empiezo, no? O sea, ¿cuál es el elemento inicial por donde tengo que empezar? Identificando los tipos de contrato. Esto que tenéis en pantalla es una versión muy simplificada de la realidad de los tipos de contrato. Por favor, no lo cojáis a pies juntillas, sino es una idea introductoria. Toda la información que tenemos aquí es introductoria. Por supuesto, si vais a las fuentes oficiales, vais a poder explorar mucho más y bajar a un nivel de detalle muy superior. Pero la idea era estar una hora con vosotros hoy, no aburrir a las piedras. Entonces, eh, vamos a dejarlo claro de forma muy general. Pues bueno, la opción más visible, la más famosa, más conocida sería officer o funcionario, ¿no? O sea, y esto se hace vía EPSO. No hay más tutía. Pero también está la opción de ser un trabajador temporal de las instituciones, lo que se llama un agente contractual. También hay otro concepto de contrato que se llama agente temporal, pero básicamente es la misma idea. Son contratos que duran una serie de años, máximo 6 años, en los cuales trabajan las instituciones. A nivel de trabajo pueden ser lo mismo que el de un funcionario o regular, pero con la salvedad de que están limitados en el tiempo. Es una buena oportunidad porque hay muchos puestos de estos de temporales, de gente contractual. Estamos hablando que hoy en día en las instituciones, gran parte del personal, por no decir en algunos casos hasta el 50%, forman parte, tiene este tipo de contrato. Entonces es una manera de pues, meter un pie dentro y después de, durante estos años que uno tiene de contrato, ir aprovechando para dar el salto y ser funcionario. Otra opción, que uno no está muy seguro o que acaba de empezar su carrera profesional o que quiere cambiar totalmente de carrera profesional, pero no sabe cómo. Una opción también es la de ser becario. Cuando digo becario, vale para todas las edades. Hemos conocido becarios de 20 y pocos años y de 50 y muchos que querían un cambio profesional. La parte del becario, acordaros que son remuneradas las prácticas de las instituciones, unos 1.300 euros para aquellos que van a Bruselas, menos da una piedra, y ahí hay trabajos en España que se pagan peor, también seamos sinceros. Y es una buena manera durante 5 meses de conocer cómo funciona la comisión, cómo funcionan las instituciones y plantearse, ¿me interesa? ¿No me interesa? ¿Quiero trabajar aquí? ¿No quiero trabajar aquí? ¿O cómo podría continuar mi carrera? Eso es otra forma de meter un primer pie, ¿no? Y es importante conocer estos tipos de oportunidades, contratos, para poderlas identificando en nuestras fuentes de información favoritas. Y es por donde tenemos que empezar. Porque una de nuestras fuentes de información favoritas va a ser esta, la página web de EPSO. Fijaos en el recuadro de arriba, pone el enlace. Esta página os la tenéis que conocer bien. Es una página que, bueno, a veces la definición de ortopédica se puede quedar un poquito corta, lo sabemos. A veces la información no es tan obvia como nos gustaría, pero es que lo tiene todo. O sea, tiene toda la información, está ahí, todos los elementos están aquí, todas las convocatorias, todo. Lo único que uno tiene que ir pacientemente mirando punto a punto
O sea, ese encabezamiento donde pone You Career, Selection Procedures, Jobs and Internships. Sí, tiene que ir mirando toda la información que viene ahí. Os recomiendo que la miréis siempre en inglés. Pero, joder, pero si está en español, ¿la puedo poner en español? Sí. Pero no siempre la página web se actualiza o se refresca en otros idiomas muy rápido. Hay veces que tarda más. En cambio, en inglés siempre es la primera modificación. Os recomendamos eso, que vayáis a la página en inglés y la visitéis. Hay un montón de recursos, ¿eh? O sea, si os metéis en New Careers, donde pone ahí arriba, veréis que hay unas subpantallitas donde te explica más, como hemos visto, los tipos de contrato, oportunidades, condiciones, un poquito más sobre las pruebas. Hay bastante información, lo he dicho. Basándonos un poco en la opinión de mucha gente que ha entrado en la página web, por lo que sabemos no es precisamente la más amigable a veces el formato, pero aún así el contenido es muy útil. ¿Vale? Y de ahí que nuestra croqueta, ya sabréis, nuestra querida community manager, os informe que esto lo vais a visitar más que vuestro perfil de Tinder. Chicos, o sea, esto is a match. Y aquí lo vais a encontrar. ¿Vale? Eso para empezar. Pero también el otro punto de arranque. Y aquí es donde os vamos a descubrir el gran secreto. Es donde vamos a descubrir el arte arcano. O sea, esto no lo sabe nadie. Ya os informo que no lo sabe nadie. O sea, y no se lo digáis a nadie porque tendrán ventaja. Y es que si os leéis el gran documento secreto que se llama La convocatoria de la oposición, en cualquier oposición a la que os presentéis, vais a tener ventaja. Esa es una realidad. Cierto, es irónico lo que decía del documento secreto. Esto es un documento público que se publica en el boletín oficial de la Unión Europea. O sea, la convocatoria de la oposición. Tiene acceso todo el mundo, pero ¿se lo lee todo el mundo? No, casi nadie. O sea, si os lo leéis, ahí vais a tener toda la información que necesitáis. Y no bromeamos. Desde las pruebas, ¿cuáles son? Los requisitos, o sea, tanto de experiencia profesional, tipo de prueba, etcétera. O sea, todos los requisitos, los idiomas que podéis presentar, las tareas que se espera que vayáis a realizar en el puesto y más detalles, desde cuándo os va a contactar EPSO, de cómo valorar vuestra experiencia profesional. Un montón de detalles. Son unas veintitantas páginas, treinta y tantas, aunque la mitad son páginas, es una tablilla con las equivalencias de títulos académicos, con lo cual no importa tanto, o sea, son 15, 16 páginas. Leerosla y es el mejor documento secreto, la mejor herramienta de trabajo para buscar empleo y para empezar a ser un candidato potente en unas oposiciones europeas. Pensaréis que es una perogrullada, pero el tiempo nos ha dado la razón y los propios candidatos nos lo reconocen, que al final toda la información está ahí. ¿Vale? Nosotros os ayudaremos a entenderlo, haremos nuestros análisis, compartiremos nuestra información, pero al final depende de vosotros leer esas cosas. Pero esto aplica también a si queremos un puesto que no sea a través de una oposición europea, pero sea a través de un puesto de convocatoria europea, de una institución, de una agencia que buscan un puesto para lo que os comentaba antes de agente contractual. Pues como la imagen que tenéis abajo, pues también lo mismo, vendrá en formato de una convocatoria del puesto o de comunicación de la vacante, os la leeréis, es que todos los detalles están ahí. O sea, normalmente la gente tiene paciencia de leerse la primera página y media. Normalmente se van a hacer, las preguntas que nos llegan siempre suelen estar en la página 2 o 3. Pero es que es así, o sea, toda la información está ahí, o casi toda. ¿Vale? A veces excepcionalmente podría no estarlo, puede ser, pero creemos cuando decimos que está ahí, con lo cual, un poquito de paciencia, lectura, con mucha, esto no es guerra y paz, es una convocatoria sencilla. Y con esto, ya vuestro punto de partida para ser trabajador de las instituciones europeas está mucho más adelante que el resto, solo con estos puntos. ¿Vale? Espero que eso esté claro en la parte de por dónde empiezo. Pero ahora vamos con otro elemento, es el perfil, ¿no? Yo es que soy filólogo, yo es que soy historiador, yo es que soy ingeniero de telecomunicaciones, yo es que soy abogado, yo es que soy economista, yo es que soy médico, yo es que soy piloto de aviación, me da igual. O sea, me da igual. O sea, todos los perfiles tienen cabida en las instituciones. O sea, todos tienen un punto de entrada, ¿vale? Las oportunidades, a ver, podrán ser mucho más amplias o un poquito menos amplias, tal vez, pero realmente uno tiene que ser constante y buscar sus oportunidades porque están ahí. Y lo que pasa es que a veces no son obvias, a veces, oye, no van a llevar vuestro nombre así, este es el puesto para Carlos. Dices, ah, yo soy Carlos, genial, este es mi puesto. No,
No va a venir así. El puesto vendrá, pues este es un puesto para ingenieros de telecomunicaciones. Espera, yo soy ingeniero de telecomunicaciones. Este es un puesto para biólogos. Espera, yo soy bióloga, he estudiado esto. Este es un puesto para matemáticos teóricos. Espera, yo soy matemática teórica. Pues, oye, por ello, ¿no? O sea, tenemos que buscar esas oportunidades. Y aquí es importante conocer lo que hemos llamado la definición informal de perfiles especialistas. Cuando se pide un perfil especialista, como ha sido recientemente especialistas en el espacio y en la defensa, o ahora que tenemos varias convocatorias que hablan sobre para economistas o para propiedad intelectual y demás, en general, más que un título en sí mismo, lo que nos están pidiendo es años de experiencia en el ámbito profesional. ¿Vale? Eso es lo importante. Acordaros también que normalmente esos años de experiencia van en relación con el nivel de salida de la oposición o del puesto. Los niveles de salida son el AD5, 0 años de experiencia. Cada nivel que se le añada, una de 6 se le añaden 3 años, una de 7 se le añaden otros 3 años, serían ya 6, a de 8, pues 3 años, 9, así, ¿no? Esa es un poco la regla, aunque puede haber excepciones y siempre vendrá indicado por la convocatoria del puesto. No obstante, para hacernos una idea de cuánto pueden pedir, ¿vale? Entonces, y aquí eso es importante. Yo es que no soy abogado, pero he estado trabajando en temas de derecho toda mi vida. Pues te puedes seguir presentando, o sea, puedes ser un candidato potente en los procesos de selección, porque muchas veces no te van a pedir el título, sino te van a pedir la experiencia profesional, o te van a decir, mira, este puesto es que necesitamos abogados, entonces necesitamos a alguien que sea abogado o haya ejercido la abogacía durante tantos años como forma equivalente en vez de título. Pues yo es que he estado trabajando en abogacía 9 años y aquí me piden 3 años de experiencia o 6 si no tengo título. Pues no tengo título de abogado, pero cumplo, ¿no? Esa es la importancia a la hora de buscar estos perfiles. Y ahí podéis ver a vuestra izquierda, es una selección que hemos hecho de los perfiles que aparecen en la página web de EPSO que están buscando ahora. No son para posiciones, son para puestos temporales, para puestos de duración determinada, pero veis ahí que tenéis informáticos, tenéis secretariado, tenéis asistentes de comunicación, gente para seguridad, para business planning, o sea, todos los perfiles, o sea, y esto es un continuo, ¿eh? Van saliendo continuamente. Y ya si ampliamos al resto de instituciones y demás, habrá más. Aquí vemos que son agencias, sobre todo la Corte de Justicia, pero si ya nos vamos al Parlamento o al Consejo, habrá más cositas. O sea, aquí perfiles hay muchos, pero es cuestión de buscarlos bien. Y también es importante que lo busquéis vosotros, porque también eso nos llega mucho, que gente dice, bueno, yo es que estudia esto, ¿qué hay para mí? A ver, así dicho, pues no tenemos ni idea. O sea, porque por un título no me dices mucho. En cambio, me dices, no, espera, yo he trabajado tantos años en este sector. Ah, genial, pues están saliendo puestos para gente con experiencia en este sector. Ah, muy bien. O yo he trabajado en este otro sector. Ah, pues mira, pues a lo mejor te encajan estos perfiles. Es importante que vosotros mismos leáis las convocatorias, los requisitos, la experiencia que se pide y la contrapongáis con vuestra experiencia profesional. ¿Vale? Porque vosotros sabéis lo que habéis hecho mejor que nadie. Entonces sabéis si cumplís lo que piden o no. Por eso también es importante, y los hemos puesto al final, clave, tener papeles que demuestren lo que hemos hecho. O sea, importante que tengáis un contrato, un documento de vuestro empleador donde diga, pues, esta persona ha hecho las siguientes tareas durante tantos años o ha estado desempeñando estas actividades en este puesto tantos años. Esa es la importancia para poder demostrar que cumplimos con el perfil, que nuestro perfil es el adecuado. Un mero título universitario muchas veces no nos permite cumplir el requisito del perfil. En cambio, una experiencia profesional ejerciendo el puesto, sí. Esa es la clave para ello. Otras posibilidades sobre puestos, pues por ejemplo lo que está viniendo. Ahí tenéis los próximos procesos de selección, las próximas oposiciones. Gente de transporte, no sé, expertos de transporte hoy aquí, pero es una posibilidad. Gente que haya trabajado en temas nucleares también. O sea, administradores generalistas es una posición que no tiene especialidad, solo piden título universitario. Así que en esa ahí cabemos todos. Acordaos que lo decía al principio. O para gente expertos en estadística, en macroeconomía estadística o gestión financiera. Pues vemos ahí que hay varias posibilidades. O sea, pero es que también en los últimos años, como os ponemos ahí, os hemos visto desde los más arquetípicos, abogados, diplomáticos, ingenieros, pero expertos en el mar, seguridad, defensa, espaciales, cooperación, educación, química, física, matemáticas, o sea, todos los perfiles que os podéis imaginar. Salud, no lo hemos puesto ahí, pero vamos, también se incluye. O sea, todos los perfiles tienen cabida, pero es importante
que sepamos y tengamos bien analizado y mapeado qué hemos hecho y que coincida con lo que ellos están buscando. Siempre es la acción, la actividad, lo que va a importar más. La teoría está muy bien, pero la práctica es lo que se impone. Bueno, eso con respecto al perfil, ¿no? O sea, a las oposiciones que nos podemos presentar. Pero ¿qué más tenemos por aquí? Pues bueno, ¿es la edad un problema? No sé si entre los que nos estáis escuchando hoy, estáis participando, ¿cuál será vuestra edad media? No voy a preguntar por si acaso, pero tenéis la gráfica que veis a la derecha, muy bonita, con colorines y demás, está hecha por la propia Comisión Europea y ahí se marcan las edades del personal. Fijaros que ahí aparece, bueno, en el círculo, en el anillo distribuido, abajo en una tablita, ¿no? En cuanto al número de personal distribuido por edades. Entonces veis ahí que hay todo tipo de edades. Hay gente menor de 29, hay gente mayor de 60 trabajando, o sea, múltiples edades. Entonces, la experiencia y la estadística nos dice que la edad más común para entrar a trabajar en instituciones es entre 30 y 35 años. Vale, eso es lo que ha pasado en estos últimos años. Pero también hemos visto candidatos, alguno o más de uno era alumno nuestro, que han entrado prácticamente acabada la carrera, con meses de experiencia profesional o casi nada, o cero. O sea, pero aún así pues son generalistas o algunos procesos donde sí encajaban y han entrado a trabajar en instituciones europeas. O gente que al contrario, o sea, estaba muy por encima de esa edad que podremos pensar, 50, incluso 60 años, y aún así han entrado a trabajar en instituciones europeas. La edad no es un problema, ¿vale? Lo único es el tema del papeleo. O sea, y esto algún testimonio que hemos recabado en el tema de que si uno está en edad de jubilarse, la jubilación obligatoria, la institución está en 66, pronto será 67, vamos camino de. Entonces, si cuando entras a trabajar ya te tendrías que jubilar por las normas europeas, pues bueno, es un follón de papeleo, es un caos y eso es la única razón por la cual, digamos, por edad te diré no. Pero más que nada porque tienes que hacer los papeles de la jubilación inmediatamente después y no lo quieren hacer. Dicho así mal y pronto, ¿vale? Por eso decimos que es un nivel papeleo y es un poco la visión. Pero por otro lado, también nuestra experiencia para los procesos de selección, para la búsqueda de un empleo en instituciones, al final la edad es una excusa. O sea, es una cuestión de actitud, de querer hacer las cosas, de querer aprender, de querer mejorar como candidato, como persona contratable por las instituciones. Con eso cumplido, estéis dentro. Damas, caballeros, chicos, chicas, lo que queráis, la edad no es un problema, ¿vale? O sea que os animamos a que si vuestro sueño, vuestro objetivo es trabajar en instituciones europeas, vayáis a por ello. Bueno, pero sigamos esto. ¿Cuánto dura un proceso de oposición? Es la gran pregunta, ¿no? Uno está acostumbrado a los procesos de oposición en España, que pueden ser muy largos, sobre todo, no solo por el proceso en sí mismo, que a lo mejor las pruebas se desarrollan en un ámbito de unos pocos meses, pero el hecho de uno que tiene que estudiar muchos temas, tiene que estudiar muchas cosas antes del examen, con lo cual está ya preparando la oposición desde un año antes, 2 años antes, 3 años antes, o sea, y dejándose la piel, las cejas, todo para aprobar la oposición. Con el modelo EPSO y más ahora con la reforma que se ha estrenado ahora en 2023, se busca hacer un proceso muy rápido y muy limpio. Estamos hablando que es un proceso que EPSO anunció que quiere que dure 6 meses. Así de sencillo. No tiene más que eso. Desde la publicación de la convocatoria hasta la salida de los resultados, aproximadamente serán unos 6 meses. Mes arriba, mes abajo. Ahora veremos por qué. Y en estos 6 meses, ¿qué va a ocurrir? Pues en primer lugar, publican la convocatoria con los requisitos, los perfiles, todo lo que necesitas, y entonces tendrás un mes para inscribirte. Te sobra. Aún así, sé que hay gente que llega tarde, que no se entera, lo va dejando de un día para otro. Chicos, nosotros siempre os recomendamos que cuando salga la convocatoria, en las primeras 2 semanas lo dejéis todo hecho. O sea, repasarlo un poco y en la tercera semana lo enviáis. No lo dejéis para el último día, que es cuando los ordenadores fallan. Una tasa de fallo muy alta. Después nos invitarán al examen. Aproximadamente entre 1 o 2 meses después de que se haya cerrado el plazo de inscripción, podrían ser 3 semanas, todo depende un poco del calendario, ¿vale? Si nos pilla un periodo vacacional entre medias, agosto, que suele ser un mes inhábil, o Navidad, entonces se van a alargar ese plazo hasta que hagamos el examen. Si no, pues es más rápido. 3, 4 semanas podremos estar empezando a hacer el examen. Vale, el examen, acordaros, se va a hacer en un solo día
todos los candidatos, en principio, y todas las pruebas seguidas. El psicotécnico, el test de conocimientos y el ejercicio escrito. Los tres se hacen en una mañana, en una tarde o en mediodía, lo que queráis. Vosotros reserváis la hora, la fecha está marcada ya por EPSO, pero vosotros reserváis la hora y hacéis los tres ejercicios. Tal cual. Es en un sistema tutelado, digamos, online, en donde os van a grabar mientras hacéis el examen. Básicamente para asegurarse que nadie hace trampas. Entonces, después de eso, arrancará la corrección de los exámenes y la verificación de la experiencia requerida que habéis aportado en vuestra candidatura. La corrección, el orden de corrección, las puntuaciones y demás vendrán marcados por la convocatoria. Ahí se explica todo. Y va a tardar todo este proceso entre unos 2 o 3 meses. Si muchos candidatos o muchas plazas, habría que verlo, podría alargarse hasta 4 meses inclusive. ¿Vale? Entonces saldrá la lista de reserva, que será válida más o menos un año y medio o así. La lista de reserva es una lista donde están todos los candidatos que han aprobado la oposición y de la cual se puede contratar a la gente para ser funcionaria europea. Tú no puedes ser funcionario sin estar en una lista de reserva. Es así, es sencillo. O sea, con lo cual, hay gente que dice, pero es que entonces no tengo plaza fija. No, no la tienes. Pero si tu nombre no está en la lista, tampoco vas a poder optar a una plaza fija de funcionario. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, que nuestro nombre tiene que estar en esa lista para de ahí poder dar el salto ya a una plaza permanente y trabajar como funcionario en las instituciones. Lo único, cuando uno está en la lista de reserva, puede darse el caso que haya un mini proceso de selección dentro de las instituciones, o sea, que digan, bueno, vamos a sacar este puesto y vamos a seleccionar 5 o 6 candidatos que están en la lista de reserva, ¿no? Ese mini proceso, que sea una entrevista o otra prueba que decida la entidad convocante. ¿Vale? Por el momento no os podemos dar más pistas sobre ese mini proceso, porque como este nuevo modelo se estrenó ahora en junio de este año, todavía no ha empezado ni la primera fase de los test. Empezarán el 26 de septiembre, el primer examen real de esto, así que estamos un poco todavía expectantes. Pero si volvéis en enero o febrero del año que viene, ya os podremos decir más sobre estos mini procesos de selección y cómo se llevan a cabo. Bueno, y siguiendo con el tema de la duración, pues tenemos aquí un ejemplo práctico. Lo que veis ahí es un pantallazo de la oposición de propiedad intelectual. Este es el calendario que hemos sacado de la página web de EPSO y con las fechas que han puesto ellos. Fijaros que las aplicaciones, el proceso de inscripción fue de julio a finales de agosto. Dieron incluso varios días más de lo habitual, más de un mes, precisamente por las fechas en las que se encontraba el proceso de inscripción. Facilidades para todo el mundo. Entonces, y después anunciaron que la fecha para reserva de las horas del examen y demás, pues era entre la semana del 14 al 20 de septiembre, todavía nos encontramos en ese plazo, y el examen es el 26, o sea, más o menos un mes después del cierre de la entrega de candidaturas, ¿vale? Y al mismo tiempo os marca también en la deadline o la fecha límite para subir los documentos que prueban vuestra experiencia profesional. Los tendréis que cargar escaneados, obviamente, en el sistema para que ellos puedan hacer las comprobaciones, que esas las hacen posteriormente en base a los resultados, ¿no? Van haciendo un ranking y la gente que tiene nota más alta le irán verificando los requisitos antes, así hasta llenar el número de plazas requeridas. Dicho así de forma muy resumida. Claro, el tema es que si pilla entre medias, lo que os comentaba, agosto, Navidad, pues los procesos se alargan. Mientras que pues, este proceso se cierra la inscripción a finales de agosto, con lo cual ya no hay vacaciones, entonces ya pueden lanzar toda la maquinaria y otros procesos que pilló las vacaciones de por medio, pues todavía están un poquito por detrás. Lo mismo será si estáis pensando hacer generalistas, pues el tema de la Navidad, que os va a pillar por medio, por lo cual apostamos que el examen ya será más bien en la segunda quincena de enero, un poco por esta misma razón, ¿vale? Pero la idea se mantiene unos 6 meses, así que cuidado que el tiempo vuela. Claro, hemos dicho 6 meses para el proceso de oposición, que es lo que tenemos. ¿Cuándo tengo que empezar a prepararme? ¿Debo empezar a prepararme 6 años antes? ¿Debo empezar a prepararme 6 días antes? ¿O debo empezar a prepararme solo cuando me inviten al examen? Ni lo uno ni lo otro, ni tantos ni tan calvos, ¿no? Que se suele decir. O sea, vamos a ver aquí dos posibilidades. Si es la primera vez que os presentáis, estáis viendo esto y es la primera vez que os acerquéis al tema de las oposiciones europeas, de los procesos de selección, no tenéis ni idea, estáis descubriendo un mundo maravilloso, esperamos. Pues bueno, vamos a ver, bajo esta condición, pues, ¿cuál sería nuestra sugerencia? Habría que empezar por lo menos un par de meses antes de que salga la convocatoria.
Pero si no sale la convocatoria, ¿cómo lo sé? Porque afortunadamente EPSO suele anunciar 1 o 2 meses antes cuándo va a sacar la convocatoria. Por ejemplo, lo que hemos visto unas transparencias antes, lo que se ha anunciado ya, que todavía no está publicado, se publicará en octubre, en noviembre, en diciembre, pero ya sabemos lo que va a salir en diciembre. Entonces, pues mira, estamos hablando ahí casi 3 meses antes. Así con todo, ¿no? Pues bueno, vamos a poner una distancia promedio de 1 o 2 meses antes de la convocatoria. Arrancamos, sobre todo si somos novatos, y empezamos a mirarnos el tema del CBT, los psicotécnicos. CBT es el acrónimo de Computer Based Test. Como veréis, en las instituciones europeas, una de las grandes enfermedades es la de utilizar acrónimos y sopas de letras para todo. Entonces, pues bueno, de ahí viene, os lo explico, y así ya no hay dudas. Entonces, empezamos con ese psicotécnico, familiarizándonos con la prueba y después hay que también irnos familiarizando con el case study, ver un poco esto de los documentos, de qué va, la escritura, con 45 minutos que tenemos, etcétera, ¿no? Un poco formalizando. EPSO ha colgado varios ejercicios de las oposiciones que ya están en marcha, o sea que podéis echarles un vistazo. Y por último, sobre todo pensando en aquellos que sois del perfil generalista, pues revisar fuentes europeas en el tema que te interesa. Pero no solo, o sea, también, pues por ejemplo, la gente que está pensando presentarse a transporte, pues ya deberían ir leyendo sobre temas y políticas europeas de transporte, normas europeas, no el micro detalle de la norma, sino un poco de qué va la norma, qué se pretendía hacer, cuáles eran los objetivos. Esa es un poco la idea, ¿no? Y después, una vez que se publica la convocatoria, o sea, el primer día que tenemos el documento, que lo estamos leyendo, entonces a partir de ahí ya nos ponemos con el turbo y empezamos practicando las pruebas, ¿no? Las 3 pruebas, el psicotécnico, el examen de conocimientos, que decíamos antes, y el caso escrito. Habrá que irlas practicando, a veces cada una por separado, a veces las 3 juntas. Aprovecharemos que tenemos la convocatoria para verificar las fuentes y los temas que van a entrar en la parte de conocimiento. Normalmente lo sabemos a través de la inspiración que recibimos por las tareas que vamos a realizar en los ámbitos de trabajo. De ahí se saca todo. Os invitamos a ver algunos de nuestros webinars donde hemos analizado cada convocatoria y donde explicamos precisamente qué había que estudiar. O sea, que es algo que está libremente disponible. Y cuando se cierra el plazo de inscripción, importantísimo, esto es vital. Lo que tenéis que empezar a hacer una vez cerrado el plazo de inscripción, que tendréis, lo he dicho, 3, 4 semanas, los fines de semana reservarte una mañana o una tarde para hacer un completo, para hacer un examen completo, porque no es lo mismo hacer un psicotécnico, razonamiento verbal numérico abstracto es 1 hora y algo, hacer un ejercicio escrito 45 minutos, hacer un examen de conocimientos 40 minutos. Sueltos son fáciles, pero si los haces seguidos, eso crea un desgaste, te deja tocado. O sea, cada prueba pues supone que tienes que invertir una energía. Entonces, hacerlos así todos de seguido el día del examen sin haber probado antes, malo. Podemos llevarnos sorpresas desagradables. Conviene practicarlo, conviene por lo menos una vez a semana, es decir, unas 3, 4 veces antes del examen, haber practicado lo que supone, el desgaste, saber pues, cómo funcionamos y demás. O sea, nadie se pone a correr una maratón sin haber entrenado un poquito antes, ¿no? O sea, pues lo mismo. Eso para los que se presentan por primera vez. Pero, ¿qué hacemos con los que ya se han presentado antes? Con los veteranos, ¿no? O sea, esto ya hay la gente que pues, ya conoció el EPSO antes de 2023, o ya habéis hecho alguna otra convocatoria, o estáis ahora en un proceso y después vais a estar en otro. Gente que ya sabéis un poquito más de qué va la historia. Pues a lo mejor no hay que empezar tan temprano, o sea, podemos apurar un poquito más, 2, 4 semanas antes de que publiquen la oposición, pues tenemos que empezar lo mismo, a leer el case study, a revisar fuentes europeas, retomar los test psicotécnicos. Ay, perdón. A retomar todo eso, a poco, pero sin prisa, pero sin pausa. Y después, cuando se publica la convocatoria de oposición, exactamente igual que cualquier no veterano. O sea, tenemos que ir practicando las 3 pruebas, además ahora que han cambiado. O sea, tenemos que familiarizarnos con todo esto, verificar que las fuentes de información que hemos cogido y los temas que estamos estudiando para el examen de conocimiento aplican bien. O sea, misma estrategia. O sea, ser veterano, tener una cierta experiencia nos da galones y nos permite, digamos, entrar en calor y en forma mental para el examen mucho más rápido, pero no nos perdona que tengamos que seguir practicando y preparando cositas igual que cualquier otra persona en cierto momento, ¿vale? O sea, eso hay que tenerlo muy claro, hay que tener ese puntito de humildad para trabajar todas estas cosas, porque la soberbia aquí pensar, yo ya lo tengo todo hecho, no tengo que preparar nada,
suele ser muy mala. Nos llevamos de sorpresas muy desagradables si hacemos eso. Esto en cuanto a cuándo debería preparar las posiciones. Claro, ahora la siguiente pregunta que os estáis haciendo es cuántas horas tengo que estudiar, ¿no? ¿Cuántas horas tengo que hacer sobre este examen? Bueno, vamos a verlo. Bueno, ¿cuántas horas tengo que dedicarle al estudio, a la oposición, al examen? Bueno, hemos intentado hacer un poco un diagramita, esperemos que se vea, parece claro. Veamos, según veis en pantalla, de izquierda a derecha, pues entonces es un flujo temporal donde vamos de los meses antes de salir la oposición, 1, 2, 3 meses, a sale la convocatoria, que es el punto central, al cierre de la inscripción, ¿vale? Cierra la inscripción y estamos hablando que a partir de ahí son unas 3, 4 semanas del examen, más o menos, todo eso. Y los circulitos que estáis viendo ahí son horas semanales, ¿vale? No diarias. Insisto, esto no es una oposición a la española, esto no hay que matarse, no hay que dejarse la vida en opositar, no. Esto es opositas con tu vida, o sea, sacas tiempo de calidad siempre, como hemos puesto ahí, es importantísimo que móviles apagados, nada de distracciones, nada de, bueno, estoy estudiando, pero estoy con los colegas de chachara en la biblioteca. No, si estamos centrados, estamos centrados. Si estamos practicando, no estamos haciendo otras cosas, ¿vale? O sea, entonces, más importante es tiempo de calidad. Hombre, podemos agrupar un par de horitas juntas, casi mejor que un ratitín separado. Obviamente, hay veces que las circunstancias personales nos impiden poder juntar 2 horas y tienen que ser 30 minutos cada día. Pues bueno, oye, cada uno se va ajustando a sus circunstancias. Vale. Eso no es que, es que si no lo haces así vas a suspender. No, pero hay que ser conscientes de todo eso y hay que prepararse en consonancia, viendo cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestras ventajas y nuestros inconvenientes a la hora de preparar. Bueno, eso en primer lugar. También importantísimo aprender los errores. Todo este proceso se basa en que vamos a ir practicando y aprendiendo los errores. No se trata de practicar y decir, he sacado un 8/10, voy estupendamente. No. Se trata de, he sacado un 8/10 y fallo 2. ¿Por qué fallo 2? ¿Dónde he fallado? Tal cual. Espera, 8 sí, pero es que una fue a voleo, hacerte por inspiración divina, porque yo no sabía. Entonces, en realidad, es como si hubiese fallado 3. ¿Por qué esta no la sabía? ¿Por qué tuve que adivinarla? Nos tenemos que ir haciendo ese tipo de preguntas. Tenemos que ir aprendiendo de los errores, ¿vale? Es importantísimo. Y por supuesto, en cuanto al tiempo que dedicamos, cómo se lo dedicamos, hay otros factores que pueden influir, pero ya sería muy difícil entrar en todos ellos. Pero uno tiene que analizar un poquito cuál es su disponibilidad de tiempo y circunstancias para poder cumplir con los objetivos de estudio. Nunca os hagáis con objetivos muy elaborados. Hacer cosas sencillas, objetivos sencillos, es lo que funciona. Cuanto más complejo el objetivo, peor va a salir la cosa. O sea, los planes no sobreviven al contacto con el enemigo. Eso es una realidad del opositor o del candidato a las instituciones europeas. Entonces, entrando en el tema de las horas, ¿veis ahí los recuadritos? No, pues entonces, alguien que en el recuadro inferior izquierdo, alguien que es novato, alguien que lleva poco tiempo o nada en este mundillo de trabajar en instituciones europeas o querer trabajar en ellas, y está empezando y está varios meses antes de salir a la oposición. Pues dedicarle unas 6 horitas. Cuando digo 6 horitas es, pues haces un test y te dedicas a la corrección, a revisar dónde están los fallos. Ya con que hagas eso, ya se pueden ir varias horas fáciles, según el nivel de corrección que quieres hacer y demás. Y no hay ninguna vergüenza en pasar muchas horas en una corrección, porque estamos aprendiendo un montón con eso. O sea, lo dicho, aprendemos de los errores, no de los aciertos. Entonces, pero no, es que yo soy veterano, ya he hecho muchas cosas y demás, pues a lo mejor no tengo que dedicar horas prácticamente al CBT porque ya más o menos todos los rendimientos los tengo, pero me convendría irme mirando la parte de conocimientos. Hay que esas 3 horitas nos viene bien para ir revisando semanales, 3 horitas semanales, para ir revisando conocimientos o para ir mirándome lo que es un caso práctico, etcétera. Vale. Seguimos avanzando en el tiempo, nos acercamos a la convocatoria, ¿no? O sale la convocatoria y vemos cómo van avanzando un poco las horas, ¿no? Como, pues, sobre todo para los que sois novatos, es la primera vez, tenéis que dedicar un tiempo a leer la convocatoria, ver en qué consiste todos los elementos, familiarizaros con todo ello. A lo mejor una persona que es más veterana no necesita porque ya lo sabe, ya lo tiene. Bien, o a lo mejor uno es no es tan veterano, entonces necesita dedicar un poquito de tiempo, de ahí esas 4 horas semanales, ¿no? Entonces, pero hay que ir con humildad, o sea, esto no es una fórmula exacta, esto es una fórmula orientativa, es un punto de partida que os ayuda a marcar las horas y a saber la previsión de tiempo que tenéis que tener por delante. Claro, lo ideal, estamos hablando, pues a lo mejor trabajar en los fines de semana, o sea, estudiar en los fines de semana.
¿Le dedico el sábado a todo esto? Muy bien, pero el sábado a la noche me voy de fiesta con mis amigos o me voy a cenar con mi pareja o hago otras cosas, por supuesto. No se trata de sacrificarnos y flagelarnos con la preparación, no. O espera, no, lo hago el sábado por la tarde, el domingo por la tarde, dedico unas horitas y ya está. O espera, no, mira, yo es que salgo a trabajar pronto, pues le puedo dedicar un par de horas los lunes, los martes y los miércoles y así tengo más despejado el fin de semana. Perfecto también, o sea, cada uno tenéis que ser honestos e iros amoldando para cumplir vuestros objetivos de estudio en cuanto a la cantidad de horas que queréis dedicar y las temáticas que queréis cubrir en esas horas. O sea, eso es indispensable. La honestidad con uno mismo. O sea, porque si no, hoy no lo hago mañana. Muy bien. No, hoy no, mañana, no, mañana. Pongo, mañana pongo. Sí, no, 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 ya estoy convencido, ¿eh? Mañana, sin falta, llega el día del examen y es, ay, no he estudiado nada, que alguien me ayude, socorro, necesito un milagro. Lourdes está un poco saturada, la pobre mujer. La Virgen de Lourdes ya no da abasto con estas cosas, así que no os recomiendo la vía divina, os recomiendo la vía franciscana de hora et labora, es la que mejor funciona. O a Dios rogando con el mazo dando, que también decían otros. Así que todo pasa por trabajar, con calidad, no con cantidad. Importante. Bueno, y ahora y bueno, hemos pasado todos los procesos, lo hemos conseguido. Semos funcionarios, semos trabajadores de las instituciones. Genial. ¿Dónde voy a trabajar? ¿No? Es un poco la pregunta, ¿no? ¿Dónde puedo desarrollar mi actividad profesional? De vez en cuando nos llega alguna pregunta que nos dice, oye, pero no, yo es que si trabajo para las instituciones, yo quiero hacerlo al lado de casa, ¿eh? O sea, yo que soy de un pueblo de Madrid, entonces yo si me sacas de Madrid no voy a trabajar en instituciones europeas, pero quiero trabajar para las instituciones europeas. Pues, a ver, va a estar complicado. O sea, no, a ver, yo es que si no quiero salir de mi país, entiendo que la mayoría, o si no todos los que estamos hoy aquí, somos españoles, así que yo no quiero salir de España para trabajar en instituciones europeas. Pues está un poco complicado, porque literalmente tres cuartas partes de la Comisión y el Consejo trabajan en Bruselas o Luxemburgo. Bueno, es más, ya si incluimos el Parlamento, es más de tres cuartas partes de los trabajadores de instituciones europeas están entre Bruselas y Luxemburgo, donde mayoritariamente es Bruselas. O sea, estamos hablando que la gráfica que tenéis ahí solamente para la Comisión, pero en el total de instituciones es básicamente pues, el doble de lo que pone ahí, son unos 60.000 personas que trabajan en instituciones. O sea, en Bruselas son unos 40.000. O sea, 66-65%. Como veis, trabajar en instituciones europeas y pensar que te puedes librar de Bruselas no es imposible, pero es improbable. ¿Vale? Eso es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, hay gente que dice, no, Estrasburgo es que a mí es una ciudad que me encanta, es mi ciudad favorita de Europa porque es bellísima. Efectivamente, es muy bonita, es una ciudad encantadora, pero el Parlamento Europeo es el único que tiene oficinas allí y tiene 300 personas trabajando. El resto, la gran mayoría, están en Bruselas. O sea que, pero no, espera, pero es que las instituciones europeas tienen oficinas en mi país, o en mi país, pese, en todos los Estados miembros hay oficinas de comunicación del Parlamento y de la Comisión, efectivamente. Pero el número de trabajadores que tienen esas oficinas es ridículo, es muy, muy pequeñito. Si os fijáis en la gráfica que os hemos puesto ahí, esas oficinas dependen la mayoría de la Comisión y pone Unión Europea actuando Bruselas y Luxemburgo, son 3.400 y de esos 3.400 la gran mayoría están en el JRC. Es una entidad de investigación, vamos a verla en la siguiente transparencia y solo unas decenas, unas muy poquitas centenas, trabajan en los Estados miembros en las distintas oficinas de comunicación. O sea, con lo cual, si queremos trabajar en instituciones europeas, mejor que nos plantemos ante la idea de que tenemos que trabajar en Bruselas o Luxemburgo. Vale. Oye, que después en mi carrera profesional consigo un puesto en Madrid o consigo un puesto en Lisboa, porque soy portugués, o consigo un puesto donde sea, o en Barcelona. En Barcelona también hay una oficina de comunicación. Oye, genial, enhorabuena. Estupendo, se puede hacer. O sea, no es que digamos que sea imposible, no. Pero mirar los números, mirar las gráficas, mirar los porcentajes. Mayoritariamente es Bruselas, un poquito Luxemburgo, y ahí tenemos más de tres cuartas partes de los empleados. Entonces, pues, lo decimos porque hay veces que nos llega la gente o no, es que me han dicho, te han engañado. O sea, la realidad matemática es que la gran mayoría trabajan en Bruselas y algunos más en Luxemburgo y después se reparte el resto por toda Europa.
Con lo cual, no es imposible, pero es muy difícil. Así que es mejor ir con la idea de Bruselas y después ya uno irá buscando otras posibilidades y se puede conseguir. Pero si queremos entrar y encontrar una manera fácil o, no digo fácil, pero también rápida, sin bloquearnos demasiado, sin ponernos esos límites imposibles de alcanzar, acojamos Bruselas, que ahora con el cambio climático se está quedando muy agradable. Así que, por desgracia, del cambio climático. Así que, y otro elemento, lo de teletrabajar. Ah, bueno, pero no, yo trabajo en Bruselas, pero voy a teletrabajar todo el año, así que me da igual, jaja, qué listo soy. No, no puedes. En eso las instituciones son muy exigentes, demandan que, en el caso de la comisión, por ejemplo, la norma es que solo 2 semanas se pueden teletrabajar fuera de tu lugar de destino de trabajo. Si estás trabajando en Bruselas, hay un límite alrededor de Bruselas que puedes trabajar. A ver, Bélgica es pequeñita, o sea, podrías incluso vivir en Holanda, en Alemania o en Francia y aún así estar dentro del radio de acción, que creo recordar que son 2 horas de distancia a la oficina. Si te llaman, estás teletrabajando y dicen tienes que ir a la oficina, tienes 2 horas. Hay muchas zonas de Francia o Alemania o Holanda que cumplen ese requisito. Pero bueno, esa es la situación geográfica de Bruselas. Si estáis en Málaga, Sevilla, Coruña, pues ya os digo yo que no cumplís ese requisito. Entonces, es importante tener en cuenta, solo 2 semanas al año en la comisión. Parlamento y Consejo tienen otras normas, no recuerdo ahora, creo que el Parlamento tiene algunos días más, o no sé si son 3 o 4 semanas, y el Consejo no lo recuerdo en este mismo momento, pero cada institución tiene su norma al respecto y no es infinita. Y eso a tener en cuenta, ¿vale? Con lo cual, el teletrabajo sí, pero desde tu lugar de origen. ¿Puedo teletrabajar desde mi casa en Bruselas? Sí, hay muchas oficinas, muchos puestos que te dejan teletrabajar 2, 3 días desde tu casa, pero en destino. Eso, por un lado. Y claro, ¿qué otros sitios tenemos para teletrabajar, ¿no? O para trabajar y demás, porque nos estamos planteando, vale, este pesado está hablando mucho de la comisión, está hablando al Parlamento, Consejo, pero ¿qué tal acerca del Servicio de Acción Exterior o tal, el JRC que se mencionó, el Joint Research Council? Pues tenemos aquí, por ejemplo, el Servicio de Acción Exterior cuenta con 5.000 trabajadores, se nos ha colado un 8 de más. No son 50.000, son 5.000. Perdona por el typo. Pero y de esos 5.000 y pico, 46% trabajan en Bruselas, en el cuartel general del Servicio de Acción Exterior, y 54 en las embajadas y delegaciones exteriores. De esas delegaciones exteriores, muchos de ellos es personal local, es gente, pues, en la embajada de la Unión Europea en Marruecos, pues hay personal marroquí, hay gente que trabaja ahí que son de Marruecos. O sea, y así todas con todas las embajadas. Con lo cual, pues, las oportunidades, por ejemplo, en la servicio de acción exterior son reducidas. También fijarse en la distribución. Muchos de esos puestos son diplomáticos nacionales. Así que ya solo con eso, pues prácticamente la mitad de los puestos que tiene el servicio de acción exterior son inaccesibles. De ahí un poco la dificultad de entrar en esta institución, ¿no? ¿No? En esta entidad. Pero si nos vamos al JRC, que estos son puestos normalmente que requieren un perfil científico, porque es un centro de investigación tal cual, o sea, se dedican a la investigación pura y dura, y está repartido en varias sedes, que las tenéis ahí en el mapa. Mientras que Bruselas es el cuartel principal y es probablemente donde menos investigación se hace, en Sevilla, en Ispra, en Karlsruhe, en Gil o en Petten es donde hacen la investigación. Cuidadín, es interesante saber que en Ispra son casi 2.000 personas las que trabajan ahí. O sea, y se convierte por número de personas en la tercera sede de las instituciones europeas, después de Bruselas y Luxemburgo. Esto es algo que muy poca gente sabe, o sea, estamos aquí compartiendo un gran secreto. Está a 50 kilómetros más o menos de Milán, y la verdad es que es un sitio bastante idílico, ahí rodeado de laguitos, estos laguitos que hay en los Alpes y demás. O sea, es una zona muy bonita y es un gran centro de investigación. Así que todos los que tengáis perfil científico, esta es una oportunidad estupenda. También. Es un poco para que os hagáis idea de las posibilidades de trabajar, no solo Bruselas, hay otras, pero siempre vinculadas a una institución europea que esté ahí. Así que, claro, hemos visto Comisión, Parlamento, Consejo, pero hay otras instituciones y otras oportunidades, ¿no? ¿Y cuáles son? Vamos a verlas. Pues agencias europeas. Y la pregunta es, ¿cómo puedo trabajar para una agencia europea? ¿Cómo puedo llegar a trabajar en ellas? Porque yo he escuchado que hay agencias europeas que están por todas partes. Hay una en Alicante,
Al lado de la playita, mejor imposible. Bueno, sí, tienes la de Lisboa, que también está muy cerca de la playita, que es la agencia del mar. No, pero es que a mí me gustan más los países nórdicos. En Helsinki sé que hay una de químicos, de una agencia para temas químicos. Pues sí. O sea, no, a mí es que me gusta más París. Entonces a mí el regulador bancario que está ahí es lo que me llama la atención. Muy bien, pues bueno, tenéis ahí el mapa de las agencias, cómo están repartidas por toda Europa, y a la izquierda veis un poco la distribución de las agencias y su número de personal. En conjunto es un volumen importante, 17% del staff de las instituciones europeas trabaja en una agencia. Muy bien, pero fijaros que en volumen de personas es muy reducido. O sea, la que más Frontex, porque ahora mismo contabiliza un montón de agentes de fronteras que están embarcados dentro de la propia agencia y los van desplazando como apoyo a los Estados miembros. La siguiente, que sería ya una agencia como tal, de que trabajan todos en la misma oficina, sería la agencia de patentes y marcas de Alicante, que son 1.166 personas. Y así, digamos que las oportunidades de encontrar trabajo en estas agencias son directamente proporcionales al volumen de trabajadores que tienen, porque tendrá más necesidades de recursos humanos, más necesidades de informáticos, más necesidades de abogados, más necesidades de economistas, más de técnicos en el tema que lleve la agencia. Por supuesto, entonces, siempre cuando buscamos trabajo en una agencia hay que plantearnos las posibilidades. No, yo es que quiero trabajar en Chafea. Muy bien, pero hay 76 personas trabajando en Chafea, pues las oportunidades serán escasas. ¿Me estás diciendo que no puedo trabajar ahí? Por, su- por supuesto que sí puedes, o sea, pero que sepas que va a ser más difícil ahí cuando hay 76 personas que, por ejemplo, en la OIPO, que son 1.166, pues habrá más volumen de rotación de trabajadores. Es lógica pura en ese aspecto. O sea, esto es de sentido común, no nada más. Entonces, cuando uno busca trabajo en agencias europeas, pues tiene que buscar dónde encaja, qué agencias le gustan más, tanto por temática, por puestos, por lugar geográfico y a su vez, pues bueno, también relativizar las oportunidades, ¿no? Donde puede haber más y menos, ¿vale? Y cuidado con el efecto sede, que es una cosa que se tiende a olvidar. Las agencias, pues tienden a tener una presentación entre distribución geográfica a sus trabajadores que intenta ser equitativa, pero es cierto que donde está la sede de la agencia, pues hay más nacionales. O sea, pues la agencia de los alimentos, en la que está en Parma, tendrá más italianos. Euipo tendrá como más españoles de lo que le correspondería por porcentaje de población a nivel europeo y así con todas. Entonces eso significa que si tú eres nacional de ese estado que está sobre representado, pues es cierto que a veces en los procesos se tiende un poco a privilegiar otras nacionalidades que estén infrarrepresentadas. Esto quita que, oye, mi currículum es el mejor para este puesto, soy el candidato óptimo, ellos lo saben. Pues hombre, al final uno no vas a sacrificar un gran trabajador o trabajadora que te ajusta a lo que tú necesitas por el criterio geográfico. Efectivamente, siempre hay salvaguardas, pero necesitamos tener un muy buen currículum y ser claramente ese candidato que ellos están buscando. ¿Vale? Es importante tenerlo en cuenta a la hora de buscar trabajo en las agencias europeas. Bueno, pues, se atrasca esto. Vale. Bueno, entonces, siguiendo con esto, importante a tener en cuenta. La mayoría de las agencias tienen procesos propios, aunque hay algunas que los publicarán vía EPSO y harán las vacantes vía EPSO, la mayoría tiene sus propios procesos de selección. Con lo cual, esto tiene el inconveniente logístico que muchas veces tenemos que ir a su página web para mandar nuestro currículum, para ser candidatos, para presentarnos al puesto, ¿no? A la oposición. ¿Vale? Entonces, y también tenemos que ir buscando los perfiles que nos interesan y seguirlos, porque a lo mejor, y es que a mí me interesa recursos humanos en agencias, muy bien, voy buscando y no ha salido nada en todo el año, pues mala suerte, puede ser. Y de repente al año siguiente, pues te salen 5 puestos. Ay, ¿me voy a poner las botas? Pues sí. Esto es un poco el que la sigue, la consigue. Importantísimo a la hora de buscar puestos en agencias europeas. El proceso más común al que os vais a enfrentar, pues lo típico, saldrá la convocatoria, la vacante, que hemos visto antes, importante leerla. Tendréis que mandar vuestro currículum y otros documentos y demás. Después, ellos harán un cribado en base a los candidatos que se han presentado, verán cuál se ajusta más a lo que están buscando. En función de eso, se invitarán a una entrevista o a otra prueba, y otra prueba puede ser escrita, puede ser de conocimientos, pero mínimo la entrevista, tendréis una entrevista de trabajo y después lo normal es que paséis una bolsa de empleo. Hay algunas veces que el puesto es directo, o sea que solo hay una vacante y selección directa, y otras veces que lo que hacen es una mini lista de reserva y van sacando de ahí los candidatos para rellenar esos puestos cuando se vayan quedando vacantes. Depende un poco de la política de la agencia, de su tamaño y sus necesidades. Pero bueno, estar siempre en una lista reservada de una agencia siempre es bueno porque estamos ahí y sabemos que es una cuestión de tiempo que podamos entrar.
Eso de forma general, pero leer siempre la convocatoria porque ahí puede ver algo de información al respecto o el proceso variar ligeramente con respecto a lo que os hemos comentado. Esto todo es el promedio de lo que hemos visto hasta la fecha. Pero ahora vamos a hablar de la pasta. Ah, esa es otra de las grandes preguntas. ¿Cuánto voy a ganar, no? Yo tengo una familia que depende de mí, tengo que... me llevo a mi mujer, a mi marido o a mi pareja, tengo cuatro churumbeles. Hay una serie de preguntas que uno se hace y, oye, y son muy lícitas. Tenemos que ver, o sea, te- queremos vivir, ¿no? Y queremos vivir pues una razonable calidad, ¿no? No vamos a dejarlo todo y vivir fatal para trabajar en instituciones europeas. Está muy bien, pero todo hay un límite. Muy bien. Pues elementos a tener en cuenta. Y estos son orientativos porque al final en las instituciones europeas hay unos responsables en recursos humanos que son los que definen cuál va a ser tu paga final, qué complementos te aplican y cuáles no, qué condiciones se aplican a tu sueldo y cuáles no. Entonces ellos tienen la última voz al respecto. Así que nosotros podemos dar nuestra visión y lo que hay. Pero si ellos dicen arre, es arre, si ellos dicen eso no podemos llevarla a la contraria porque nosotros no trabajamos dentro de la institución, son ellos los que lo deciden. Un poco esta salvedad para tenerla clara, pero a nivel orientativo, bueno, vuestro salario será público, está en unas tablas publicadas oficialmente, cada año se van actualizando en base a inflación y otros factores. Así que estas que veis en pantalla son las últimas tablas disponibles. Cuando se entra en las instituciones, se entra en lo que se conocen los steps, ¿no? Como mucho el uno o el 2, que son las columnitas que hay arriba, uno, 2, 3, 4 y 5. Los steps son los escalones que uno va cumpliendo, un poco como los trienios en la administración pública española, donde pues cuando pasa de cada 2 años vas mejorando un step, ¿no? Y cada cierto número de años, no es una cantidad fija, puede ser 3, 4 años, vas mejorando un grado, ¿vale? Por antigüedad. Entonces, de ahí que pues veis en la tabla cómo los salarios van subiendo en función de esos factores. En general, uno se incorpora como nivel AD5, AD6, AD7, la tabla de arriba, y como Step 1 o Step 2. Dependerá de si puedes aportar experiencia profesional o no. Lo normal es que, salvo la AD5, en AD6, AD7 tú entres como Step 2, ¿vale? Que ya tengas esa experiencia profesional para justificarlo. Entonces, aparte de ese sueldo que veis ahí, está en bruto en las tablas, tendréis un complemento de expatriación que será de un 16%. Dicho esto, sea, si alguien me está escuchando, vive en Bélgica, trabaja en Bélgica en el sector privado, si lleváis más de 5 años, ya no tenéis derecho al complemento de expatriación. Se considera que ya sois locales y no tenéis por qué recibirlo. Del mismo modo que si os contratan, vivís en España, os contratan para ir a Bélgica, trabajáis en Bélgica, pero os sale un puesto en la oficina de Madrid y os vais a trabajar a Madrid, perderéis automáticamente el complemento de expatriación porque estáis trabajando en vuestro país de origen, desde el cual se os contrató. En cambio, si estáis viviendo en Bélgica, cobraréis un 16% más. ¿Cómo funciona así? Por supuesto, si tenéis hijos y cónyuge a vuestro cargo, imaginaos que os mudáis a Bruselas y vuestra pareja no tiene trabajo, depende de vosotros económicamente, pues automáticamente tenéis derecho a un pago extra por esta persona. Lo mismo que por los hijos, tenéis un pago por una cantidad fija cada mes por cada hijo, dependiente vuestro. Y después, cuando esté en la edad universitaria, que debo recordar que también otra serie de ayudas. Así que eso también lo convierte en interesante. O sea, sobre todo, trabajar en instituciones teniendo familia es un puesto de trabajo muy interesante por estas ventajas. Por supuesto, no estáis exentos de impuestos. O sea, eso de que no, es que la gente de las instituciones no paga nada de impuestos. Sí pagáis. Los indirectos, IVA y todos los demás, los pagáis siempre. Y la renta, la creación de la renta no la hacéis en vuestro país de origen, en principio, al menos no por vuestros sueldos. Imaginaos que tenéis pisos alquilados. Eso va aparte y eso tendréis que declararlo fiscalmente en el país donde sea. Pero sobre vuestro sueldo tenéis que pagar impuestos a la Comisión Europea, al Parlamento, a la institución que os contrata. Ellos os cobran una serie de impuestos especiales, ya está, aparte de vuestra pensión y vuestro seguro médico. Al final la cosa se compensa. Ese complemento de expatriación de 16% tiende a ser un poco la cantidad que uno está pagando de seguro médico, de pensión y de impuestos más o menos. Con lo cual, sobre todo en los niveles más bajos, vuestro bruto se parece mucho a vuestro neto. No obstante, cuanto más alto es el nivel, imaginaos que ya sois una de 12, una de 13, ahí ya sí que los impuestos que vais a pagar van a ser mayores. Entonces ahí el neto va a ser más bajo que el bruto que aparece en pantalla. No os penséis que todo el monte es orégano, que se suele decir. ¿Vale? Estos sueldos, sobre todo en los niveles bajos de entrada, para Bruselas están muy bien, os deberían dar más que de sobra para vivir. Para Luxemburgo, si vuestra idea es vivir por el centro de la ciudad,
puede estar un poco más complicado, o sea, puede ser un poco más difícil. Luxemburgo es una ciudad muy cara, pero los salarios no han sido indexados. Se sigue cobrando lo mismo en Luxemburgo que en Bruselas, algo que internamente en las instituciones ya ha habido quejas porque no es lo mismo, no es el mismo nivel de vida. Para el resto de países, si estáis desplazados y trabajando, imaginaos en la oficina de comunicación de Sofía, en Bulgaria, pues vuestro salario se corrige con un factor de corrección acorde al nivel de vida del país. Pues Bulgaria sería un nivel más bajo que Bruselas, entonces vuestro salario cobraríais menos, pero es que también allí pues ciertas cantidades cunden mucho más. Si vais a Suecia, cobraríais más porque Suecia el nivel de vida es más alto que en Bélgica. Y así, con todos esos factores de corrección, un poco para asegurar que no perdéis poder adquisitivo, que podéis mantener vuestro nivel de vida. ¿Vale? Será bastante razonable y bueno con estos salarios. O sea, es un poco la idea que os hagáis de lo que podéis cobrar y cómo lo podéis cobrar. Insistimos, aquí en nuestra experiencia creemos que el perfil de un trabajador de las instituciones con cónyuge y con 2 hijos puede ser probablemente el más beneficiado proporcionalmente. También acordaos que el colegio europeo es gratuito para los trabajadores de las instituciones, aunque en Bélgica, en general, la escolarización general es también gratuita. O sea que aunque vayáis a un colegio público belga, no pagáis, y si vais al colegio europeo, tampoco pagáis como funcionario europeo. O como trabajador. No, no hay que ser solo funcionario, sino trabajador. ¿Vale? O sea, pues, la verdad que está muy bien. Es una gran posibilidad. Bueno, eso al respecto. Y ya después, ya estamos llegando al final de la chapa y abriremos micros. Entonces vamos a responder a la otra gran pregunta. ¿Me puedes recomendar una academia? Bueno, antes de recomendaros nada y deciros nada, ni siquiera acerca de nosotros, es importante que os demos un par de consejos. Primero, informaros. O sea, nunca, nunca, nunca os matriculéis en nada a lo loco. O sea, comparar opciones, hablar con gente que ya haya hecho cursos, que se haya formado, candidatos que hayan aprobado las oposiciones y demás. O sea, a ver cómo se prepararon. Eso es importantísimo. Un poco, comparar distintas opiniones, ¿eh? No solo, es que este lo hizo así de esta manera. A lo mejor a esa persona le valía muy bien esa estrategia, pero a ti no te vale tanto. Compara varias opciones, mira todas las posibilidades, analizar toda esa información, porque al final sí hay bastante y demás. Entonces es mejor esperar un poquito, tampoco vais a llegar tarde si lo hacéis bien. O sea, si seleccionamos el curso que mejor nos conviene, aunque tardemos unos días más, vamos por el camino. Coger el primer curso que pillamos por banda pensando que ya vamos tarde y de repente vamos en dirección contraria porque no se ajusta a lo que queríamos preparar, no nos da lo que necesitamos, pues malo. O sea, al final estamos perdiendo tiempo y dinero. No queremos eso. ¿Vale? Como punto extra de apoyo a tomar esta decisión, nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestro canal de YouTube los testimonios de varios alumnos nuestros que ya no son alumnos, son funcionarios europeos y que han compartido muy amablemente su experiencia, tanto como funcionarios como como candidatos, un poco para ver si os puede servir de inspiración a cómo lo hicieron ellos. O sea, lo que os decía de consultar fuentes de información, o sea, todo eso. Con la presentación vendrán los enlaces a sus vídeos para que podáis verlos. Claro, si apostáis por nosotros, si apostáis por Ya Somos Europeos para que os ayudemos en la formación y demás, ¿qué os podemos aportar? ¿Qué os traemos? Pues os aportamos que tenemos un equipo, no somos el equipo más grande del mundo, pero sí somos muy majos, nos encantan las croquetas para empezar y sobre todo hemos estado ahí, sabemos lo que es ser candidatos a estas oposiciones y a estos puestos porque hemos pasado por estos procesos, los hemos aprobado y siempre nos hicimos la pregunta, a mí me falta algo que me ayude a preparar esto. ¿Cómo lo haría? Si yo buscase algo que me apoyase, ¿qué sería lo que me vendría bien? Y es la pregunta que nos impulsa cuando vamos preparando nuestras formaciones y nuestros cursos. ¿Cómo os podemos ayudar mejor? Y desde nuestra experiencia, primero como candidatos y después, desde 2017, como preparadores, ¿no? Como personas que ayudan a los candidatos a aprobar. Y hasta el momento, la verdad que podemos decir que muy satisfactoriamente, porque el número de aprobados aumenta si no día a día, semana a semana, mes a mes, la verdad. Y por supuesto, lo que valoramos es la calidad, no la cantidad. Hacer las cosas con mimo, poniéndonos nombre, cara y con sentido del humor también. O sea, es importante. Nosotros decimos siempre lo mismo. No somos seres en el nombre. Ya habéis visto que nos llamamos Ya Semos Europeos. Ese Semos no está bien escrito. Es una forma divertida de decir, vamos a pasarlo bien, vamos a disfrutar. Pero somos serios una cosa en el europeos. El objetivo, vuestro trabajo. En eso somos mortalmente serios. Pero para todo lo demás,
Nuestros chistes son malos, pero bueno, la gente se ríe de vez en cuando. Así que nos esforzamos para hacer disfrutar en el proceso, que es lo que garantiza que al final aprendáis, conozcáis todo esto y afrontéis las pruebas con éxito. Si uno se lo pasa bien aprendiendo, el resultado es una cuestión de tiempo, no es una cuestión de planteamiento si se puede o no se puede. Se hará. Antes o después se hará. Y ahí, por supuesto, dando un poquito más forma, en donde os podemos ayudar, pues seminarios gratuitos y materiales. Esto no pagáis nada o estáis invitados. Oye, si nos queréis invitar cuando nos veáis a una ración de croquetas o algo así, unas cañitas, a unos cafecitos, encantados de la vida. No vamos a decir que no, ¿eh? Siempre muy agradecidos, por supuesto, pero seguiremos contribuyendo y dando más material gratuito. En octubre estamos trabajando para hacer una segunda sesión de este webinar con más preguntas y más dudas a las que nos solemos enfrentar, es que si no se nos queda un poco largo. Por supuesto, tenemos formaciones para las oposiciones EPSO, para los procesos de selección europeos, y de todas las instituciones, o sea, que tengan procesos propios. Por supuesto, también hacemos formación para entrevistas de trabajo en instituciones y revisión de candidaturas. O sea, todo lo que un candidato pueda necesitar, lo tenemos ahí a vuestro servicio. No dejéis de visitar nuestro blog y nuestros materiales para información, consejos sobre todo esto. Tenemos un montón de cosas gratuitas que están ahí. Ya después, si queréis un poquito más allá, pues siempre habrá otras posibilidades a explorar. Vale. Y por supuesto, pues tenemos una serie de fuentes de información que lo tendréis con el PowerPoint para que podáis ir visitando y consultando tanto las oficiales, que es las que siempre recomendamos, como las no oficiales, pero sí efectivas, que son las nuestras, que creemos os pueden venir bien. Si no, no lo haríamos. Y bueno, y ahora yo creo que es un buen momento para que a lo mejor me calle un poquito y os empiece a escuchar a vosotros para responder el resto de dudas que se han quedado pendientes y que pacientemente habéis ido apuntando todos y estáis ahí deseosos de preguntar. No sé si alguien quiere abrir micro. Beatriz, sí, has levantado la mano. Hola, bueno, muchas gracias lo primero, muy claro todo. Tenía una duda, si nos queremos presentar a varias oportunidades, hay que hacer el psicotécnico, imagínate que hay dos en paralelo ahora mismo abiertas y las dos me interesan. ¿Hay que hacer el CBT para las dos por separado o uno vale para las dos y lo mismo con el case study y con la prueba de las fuentes europeas? Y si me sale mal el CBT, ¿lo puedo repetir para una misma oportunidad o solo hay una opción? A ver, Gracias. me temo que todos los procesos son independientes, para lo bueno y para lo malo. O sea, si tú te apuntas a una posición te puedes, y cumples los requisitos para apuntarte a otra, te puedes apuntar a otra. Con una salvedad, hay algunos procesos de selección que es un proceso de selección, pero se divide en varios perfiles. Si es así, normalmente te indicará la convocatoria que no puedes presentarte a dos perfiles, que tienes que elegir uno. Pero viene indicado en la propia convocatoria. Si no es el caso, si son convocatorias distintas, documentos distintos, tú te puedes presentar. Pongamos, por ejemplo, transporte que sale ahora en octubre y generalistas que saldrá en noviembre. ¿Te puedes presentar a los dos? Sí, no hay ninguna contraindicación. Lamentablemente, esto implica también que te vas a tener que examinar de todo. O sea, lo hagas como lo hagas, hagas el mejor examen nunca visto en la primera posición, en la segunda te vas a tener que examinar igualmente. Solo en los agentes contractuales la nota se guarda, pero eso lo reservamos para el siguiente webinar, un poco explicar cómo funciona el sistema de agente contractual, que requiere un poquito más de explicación. Son en las oposiciones. Y no se puede, y obviamente si sale mal no puedes repetirlo. No en las oposiciones. En agente contractual sí. De nuevo, eso lo he dicho, lo aclararemos un poquito más en el siguiente, pero funciona así. ¿Vale? Muchas Espero. gracias. Ah, a ver, mientras alguien más levanta la mano, os voy a leer una preguntita que tenemos en el chat de Manuel. Buenas tardes, muchas gracias. La presentación ha sido muy clarificador, nos alegramos. Pero gracias, me preguntaba si las oposiciones para el Servicio de Acción Exterior salen muy a menudo y si son muy diferentes a las de la comisión o son las mismas. A lo mejor es una pregunta que sale un poco de texto, pero me gustaría saber si tienes esta información. Gracias. No, normalmente esta saldría de la Plaza Suman, que es donde está el Servicio de Acción Exterior. Jeje, sistema de Bruselas. Los tenemos peores, no os preocupéis. A ver, no, el servicio de acción exterior son oposiciones que no salen muy a menudo. Hasta donde llega mi memoria, tanto de candidato como de preparador, he visto dos procesos generales de selección para candidatos en el servicio de acción exterior, ¿vale? Y no solemos, y son esas oposiciones que no recomendamos a los candidatos. Y diréis, ¿pero por qué? O sea, si os dedicáis a ayudar a la gente, tal cual. Sí, sí, todo de acuerdo. Pero son procesos que llaman mucho la atención y a los candidatos les hacen los ojos chiribitas. Con todo el cariño del mundo lo decimos. Entonces, ¿qué pasa?
que para pocas plazas se presenta muchísima gente. Son de las peores proporciones que hemos visto nunca en un proceso de oposición. Estamos hablando de 200 candidatos de partida por plaza y cosas así, o sea, unas cosas demenciales. Entonces, claro, eso hace que los procesos sean mucho más difíciles, se encarezca mucho. A nivel de pruebas, estos procesos fueron procesos EPSO, se hicieron a través de EPSO, con lo cual eran las mismas pruebas que en otros procesos de selección. Pero con la dificultad de que al haber muchos candidatos, pues obviamente las notas de corte y todos los procesos umbral serán más altos. ¿Vale? A ver, una cosa que no hemos comentado hoy, pero que se podría comentar más adelante, es que dentro de las instituciones vosotros tenéis movilidad interna. Una vez que tú entres a trabajar me da igual en la comisión, en el Parlamento, en el Consejo, tú puedes cambiar de puestos y esos puestos no tienen por qué estar en la misma institución. Tú puedes dar un salto del Parlamento al Consejo, a la comisión o al Servicio de Acción Exterior, por ejemplo. Entonces, no sería la primera persona que trabajando en la comisión se va a trabajar al Servicio de Acción Exterior. O al revés, hay gente que del Servicio de Acción Exterior ha dado el salto a la comisión, al Parlamento, al Consejo. Así que pensar que hay muchos caminos para vuestro objetivo. De ahí la importancia de irse informando. E iremos haciendo lo posible para informaros también de esto. No nos centremos solo en el objetivo de servicio de acción exterior, en este caso, porque hay veces que nos ciega un poquito y no nos deja ver otro montón de posibilidades que a lo mejor son mucho más asequibles, mucho más fáciles para llegar a nuestro objetivo final. Esto, acordaros, el modelo europeo, la Constitución Europea, decía Jean Monnet, lo escribió, pero lo leyó Robert Schuman, que no se hará de una sola vez, sino será poco a poco a través de realizaciones concretas, ¿no? Muchas veces nuestra carrera europea puede ser exactamente lo mismo. Tendremos que irla construyendo poco a poco y en vez de llegar a estar en una embajada europea en nada de tiempo, a lo mejor hay que ser un poquito más pacientes, un poquito más cautos, pues empezamos a trabajar en la comisión, en el servicio de cooperación exterior, nos vamos con un proyecto cooperante y de ahí podemos dar el salto al servicio de acción exterior para trabajar en la delegación. También recordaos que hay personal de la comisión trabajando en delegaciones europeas por el mundo, porque en todo lo que sean sus competencias, comercio, transporte, medio ambiente, hay attachés, o sea, agregados en la embajada europea que pertenecen a la comisión, no solo al servicio de exterior. Así que oportunidades de trabajar fuera en actividades de acción exterior, muchas. No os dejéis llevar solo por el nombre, dejaros llevar también por la tarea, porque así veréis muchas más posibilidades. A ver, voy siguiendo leyendo el chat mientras alguien quiere levantar la mano. Hola, Sí, hola. Bueno, él levanta la mano como el resto de compañeros. No sé si puedo hablar o sí, sí, tienes un adelante, orden. que es que justo Sí, no Vale, vale. es que Vale. Me llamo Juan, es que no, Vale. no aparece el nombre entero. Tenía algunas preguntas. Ujú. Mira, en primer lugar, con respecto a las pruebas, por ejemplo, en AD5, las generalistas, como han puesto ahora el case study y el test de conocimiento, ¿se sabe más o menos en qué lengua será? ¿Lengua uno, lengua 2? Eh, ¿Hay A ver, alguna idea? eso siempre decimos lo mismo. Cuando publiquen la convocatoria, lo sabremos. Vale. Porque eso es lo que marca las reglas del juego definitivas. Podemos, inspirándonos en lo que sabemos hasta la fecha en las convocatorias que han salido publicadas, hemos visto que, por ejemplo, creo que propiedad intelectual, se permitían hasta 5 idiomas como lengua 2: español, italiano, inglés, francés y alemán. Entonces, sospechamos que generalistas podría ser parecido y la posibilidad de presentar como idioma 2 estos idiomas, no solo inglés, que suele ser lo habitual. Pero claro, eso no quita que tendremos que manejar dos idiomas igualmente, que Claro, una parte de las pruebas será en un idioma que se conoce como uno, que puede ser lo normal entre los 24 idiomas oficiales de la Unión, y un idioma 2, que será lo que marca la convocatoria, si es uno, el inglés, idioma de trabajo principal, o entre los 5 idiomas más hablados. Veremos. Hasta el 9 de noviembre no lo sabremos a ciencia cierta. vale. Y luego, dos preguntillas en caso concreto que has comentado, por ejemplo, los casos que tenemos mujer e hijos, y además el caso que has puesto de ejemplo, con dos hijos y tal, ¿se sabe más o menos cuánto es ese complemento aproximadamente? Aprox, no digo un... A ver, es que estamos hablando que era por hijo, me parece recordar que eran 240 euros al mes, pero no estoy muy seguro si la cifra está actualizada o no, ¿eh? Y por el cónyuge, no sé si son unos tornos 400 euros al mes, siempre que el cónyuge no trabaje o gane por debajo de cierto umbral. Ajá. Y ya lo último, el Está en importe. las Staff Regulation, de todas maneras, esto está Vale, publicado, es un documento legal que lo marca. vale. Y ya lo último, no, no quito más tiempo.
el impuesto que pagas normalmente, por ejemplo, el tipo IRPF, digámoslo así, ¿se sabe más o menos un porcentaje aproximado? Por ejemplo, para una D5, uno que entra. Te digo, eso para una de cinco es lo que os comentaba, que ese 16% de expatriación que os dan, más o menos se cancela con lo que te van a quitar de impuestos, de pensión y de seguro médico. Más o menos te quedas en la tabla, lo que aparece como bruto, para una de cinco prácticamente es neto. Vale. Y la formación que podéis impartir lo tenéis todo en el blog, ¿no? Por si estamos Sí, interesados. sí, de todas maneras, cuando os mandaremos el aviso de cuando lo hemos subido a YouTube el vídeo y demás, también os pasaremos información ahí o los enlaces para quien quiera visitarlo. El quien no, borra el correo y no volver a escuchar de nosotros. Así de sencillo. Muchísimas gracias. Ah, vale, pues sigo con las manos alzadas. Perdonad, que es que no se me había abierto una pestañita y pensaba que no había ninguna mano alzada y veo que me he equivocado. Inés, que te veo la primera de la lista. Buenas. A ver, mi pregunta era, yo he estado mirando para hacer las prácticas en alguna de las instituciones de la Unión Europea y en algunas está como requisito tener cierto certificado de inglés. Y mi pregunta era si existe como un elenco de qué exámenes oficiales son aptos y cuáles no para certificar tu inglés. ¿O Mm. vale cualquiera o hay algunos concretos? Gracias. Que yo recuerdo, porque es que han cambiado bastante los procesos de selección para prácticas, creo que viene indicado un poco cuáles podrían ser, pero lo normal es que cualquier reconocimiento oficial te vale. Por ejemplo, títulos universitarios donde se indica que tienes tal nivel de inglés, porque tu universidad te lo ha certificado, valdría, por ejemplo, para acreditar el idioma, o el hecho de haber estudiado Erasmus en el país del idioma y demás, pues bueno, ya te da un cierto aval. A ver, si no tienes ninguna otra prueba más y dices que eres bilingüe en tal idioma y más solo por el Erasmus, a lo mejor no llega tanto. Entonces, en general es algo que se evalúa en el contexto del candidato. O sea, pero lo normal es que los títulos más habituales, TOEFL, First Certificate, o sea, los del British Council y todos estos funcionen. Normalmente cualquier documento que sea válido, certificado que sea válido en un Estado miembro, se suele aceptar. Eso acordado siempre. Ay, cuidado, esto también para aquella gente, siempre hemos tenido alguno que ha estudiado en Inglaterra y demás. Ahora con el Brexit las normas cambiaron un poco y creo que es a partir de todos los títulos obtenidos a partir de 2020 en Inglaterra necesitan validación oficial en un Estado miembro para ser reconocidos. ¿Vale? Eso es otro pequeño detalle, lo cual es un poco paradójico, por ejemplo, si fuese para el inglés, pero también. O sea, ¿Le suena el Test of Oxford? Porque es que se había estado mirando y me habían dicho, asegúrate que es válido o no. ujú. El de Oxford me quiere sonar, pero de hace años. O sea, en principio, si se acepta en Estados miembros como una prueba de nivel, en principio yo creo que podría valer sin problemas. Pero de todas maneras, normalmente la convocatoria de los puestos para las becas y demás suele venir indicado qué títulos se aceptan y cuáles no. O sea, en eso sí que las instituciones son muy escrupulosas. Si os vais a la principal, que es el Blue Book, el de la comisión, el de prácticas, es un pequeño tocho de instrucciones, pero es útil leérselo porque lo aplican a rajatabla. Entonces, el mejor consejo que os podemos dar es que lo leáis vosotros también y que lo cumpláis tal cual se indica ahí, porque con eso estáis seguros de que podéis ser candidatos seleccionables. Vale, muchas gracias. ¿Ah? A ver, pues ahora voy con Miguel de Felipe. Hola, buenas. Pues mira, yo te quería hacer dos preguntas respecto a la AD5 en concreto. No sé si lo has comentado, no me he enterado, pero las fuentes de información o sea, lo que podemos estudiar previamente al examen, ¿podemos acceder a ellas antes de que salga la convocatoria? ¿Hay alguna manera de saber? O, A ver, EPSO sí comentó que iban a publicar las fuentes de información, pero al final no ha dado muchas pistas de cuándo lo va a hacer. Tiene pinta este paso de que lo va a hacer cuando saque la convocatoria, no antes. Eso por un lado. Pero por otro lado, sí que, a ver, la Comisión Europea ha tenido una serie de oposiciones internas, solo los que trabajaban dentro podían presentarse, siendo que muchos de los aquí presentes no era el caso, entonces no se podía optar. Pero tenían una cosa interesante, que esas competiciones o oposiciones internas también tenían un examen de conocimientos de instituciones y políticas europeas, exactamente igual que generalistas.
Entonces, ahí sí que os invitamos, tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestro blog, publicamos en su día algunos artículos al respecto de dónde sacar las fuentes de información para ir estudiando ese examen. Entonces, podéis consultarlos porque ahí lo tenemos, o sea, desde las fichas del Parlamento, de European Parliament Fact Sheets, se llaman así, a todas las páginas web de la comisión y demás. Acordaros que en estas oposiciones, tanto las internas de la comisión como la de generalistas, las fuentes de información tienen que ser de acceso público para garantizar que todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Acceso público gratuito. Así que, y es un poco lo que hicimos, lo que recogimos nosotros en algunos de los posts del blog que tenemos por ahí y demás. Y es una forma de ir mirando, ir adelantando materia, que un poco que es lo que proponíamos antes de empezar la oposición. Vale, genial, muchas gracias. Sí, las FACSIP sí que las conozco, porque yo había estudiado una oposición en España y aún parte del temario europeo Ujú. y utilizaba esa fuente de información. Entonces voy a consultarlo. Luego una última pregunta también, para acreditar experiencia o títulos, bueno, sobre todo experiencia laboral, em, ¿valdría, por ejemplo, el informe de vida laboral? En principio, sí, lo único que si es una oposición que requiere unos ciertos años de experiencia profesional, de haber desarrollado ciertas tareas, el informe de vida laboral es acreditativo de que has hecho un cierto trabajo, pero no indica qué tareas contenía ese trabajo. Claro, no detalla Entonces actividades, sí. necesitarías un documento que lo completase. Y en ese caso, Pero pues habría que pedirlo a la empresa, ¿no? De hacer algún tipo de documento que ponga he sido tal y he sí, desempeñado esas en, actividades y que lo firmara. eso sería lo ideal. Hay veces que por circunstancias no se puede. O sea, pues hay un contrato de trabajo que lo describa o algún tipo de descripción de algún documento lo más oficial posible de la empresa o de donde sea, donde describa esas tareas. Un poco no suele ser algo muy matemático exacto, sino que es una evaluación en conjunto de los papeles aportados por el candidato para ver si es creíble o no la información que ha aportado. O sea, en eso suele tener un puntito de flexibilidad, con lo cual no es que sea si entregas esto estás dentro, si no lo entregas estás fuera. O sea, suelen ser bastante comprensivos. Vale, vale. Muchas gracias. Ah, vale, ¿En pues inglés sigo. tendría que ser? No necesariamente la documentación puede ser en cualquier idioma de un Estado miembro. Es cierto que las candidaturas sí que podéis entregarla también en cualquier idioma de un Estado miembro, pero se suele recomendar que lo hagáis en alguno de los idiomas principales. Inglés, francés, a ver, español casi todo el mundo lo entiende en las instituciones, es un idioma que es muy popular, entonces también la puedes rellenar en español y no pasaría nada. Para aquellas personas que lo rellenen en otro idioma que no sea tan popular o conocido, puede ser interesante cambiar su candidatura a inglés, por ejemplo, para asegurarse que no depende de una traducción automática o no depende de que alguien lo traduzca, sino que uno mismo ya traduce y pone los términos que considera pertinentes. Entonces, es una pequeña estrategia. Eso lo hablamos bastante en los webinars que hacemos sobre las candidaturas, sobre las oposiciones, siempre lo cubrimos. Gracias. A ver, sigo con la lista. Javier. Hola, buenas tardes. ¿Me ¿Eh? oís? Sí, sí. Sí, muchas gracias por la charla, la verdad es que ha estado súper bien. Y yo tenía una pregunta con respecto a ver, AD5 generalista también. Cuando pasamos todo el proceso, comentas que entras en la lista de reserva y que es válida durante un año y medio. Ujú. Quiere decir que esto es oficial ya que solo dura un año y medio. A ver, un año y medio normalmente es el promedio en las publicaciones que hemos visto hasta la fecha, o sea, cuando se publica la lista de reserva. Es porque las listas se van renovando. O sea, la lista no te la publican y dicen, esto va a durar 10 años. No, te dicen un año y medio. Pero cuando le quedan 2 meses, 3 meses, van y dicen, bueno, hemos renovado esta lista otro año más, y otro año más, y otro año más, hasta que prácticamente las listas se agotan. Porque digamos que los procesos de selección pues cuestan un dinero, llevan un tiempo, entonces no vas a perder candidatos seleccionables solamente porque te caduca la lista, sino que las van prolongando en el tiempo. Así que no, hasta la fecha no ha sido mucho problema. Sí que vamos a decir que, aunque hay una cláusula en las convocatorias que te dice no prometen que te contraten por mucho que estés en una lista de reserva, o estar en la lista de reserva no es condición para que seguro te contraten, pero sí sabemos, y por lo menos entre la gente que nosotros hemos ayudado, que a nada que te muevas, a nada que busques un poco, vas a poder entrar. O sea, y desde la perspectiva que nos toca, al menos de nuestros alumnos, todos están dentro.
Así que Vale, no, esto es importante porque yo pensaba que no saldría o no sale una nueva oposición hasta que esa lista de reserva no se vacíe, pero no es el caso. por ejemplo, generalistas no es el caso. En otras oposiciones sí que ha sido, pero cuando son perfiles de especialistas muy determinados. Y porque son listas pequeñas que se agotan rápido. No. Vale, muchas gracias. Ah, vale, a ver, seguimos. Creo que era Beatriz. No, Javier, creo que le toca ahora, o no, Javier acaba de hablar ahora, así que Beatriz. Hola, sí. En cuanto a entender mejor los servicios que prestáis desde la academia como soporte a la preparación de estas oposiciones, entiendo que ayudáis a lo mejor a presentar la candidatura, si hay alguna duda en cuanto a redactar algo, y luego básicamente es prepararnos para ese gran día de los tests, es decir, que sepamos hacer lo mejor posible los CBTs, los case studies y el examen este de fuentes europeas es el servicio que tiene la academia básicamente es ayudarnos a que este día lo hagamos lo mejor posible. Es por entender bien el apoyo que vosotros dais. Sí, es ayudaros a que ese día lo hagáis lo mejor posible, porque ese es el día D, donde os jugáis mucho. A partir de entonces ya tenéis que estar mano sobre mano esperando resultados. Pero claro, para llegar a ese día a día hay un trabajo previo, hay un trabajo que hay que hacer día a día, y es un poco donde estamos nosotros, ¿no? Ayudaros en ese día a día, ¿no? Nuestras formaciones no son puntuales, sino que se suelen alargar en el tiempo para que vayáis haciendo cosas. Porque sabemos que si lo hacemos, si a un día os damos la chapa magistral, que no charla, sino chapa magistral, va a ser un fracaso. O Que se ha sea, venido la para realidad es que va a uno ser comprando un cuidado Roma y otro en con... Bruselas. Y las dos, es que de verdad hay que ver qué malentendido. Lo siento, he tenido que mutear porque creo que no iba con esto, con nosotros. Entonces, es como lo planteamos, o sea, lo extendemos en el tiempo. Damos formaciones que son módulos completos de una fecha a una fecha, si bien también asumimos que a veces Epson nos cambia las fechas, normalmente alarga un poco los plazos, se retrasa, y nuestro compromiso con vosotros es muchas veces hemos alargado las formaciones sin que esto suponga un incremento de coste ni nada por el estilo. O sea, intentamos amoldar lo que hacemos a vuestra formación y a vuestras posibilidades para que el día de ese día triunféis y entréis a formar parte de la función pública europea. Y es un poco como lo llevamos haciendo desde hace ya bastante tiempo y intentamos que siempre funcione y vaya mejorando. O sea, y vamos a ir consiguiendo pues cada vez más gente vaya aprobando. Es un poco como lo planteamos. Y en cuanto a la candidatura, pues sí, precisamente en nuestros módulos de formación lo que hemos incluido hay una sesión previa que es con respecto a un taller de candidatura, que es donde reunimos a todos los candidatos para ver los elementos clave de la candidatura, de lo que tenéis que presentar y demás, o si hemos detectado que hay algún tipo de elemento delicado a la hora de presentar la candidatura para informaros y que también podáis preguntar. Gracias. Ah, vale, ahora Paola. A ver, Paula, no te oigo. Ah, A ver, ahora sí. ahora sí, Sí, sí. está muy complicado mi audio. Bueno, perdona. Mi pregunta iba relacionada a, comentaste algo antes, cómo funciona con un título universitario extranjero, Ujú, em, la homologación y todo el sí. trámite previo que hay que hacer con un Estado miembro. Mi consulta tiene que ver con la certificación de la experiencia laboral. En el caso de que la experiencia más relevante para las oposiciones la Unión Europea o cualquier candidatura en la Unión Europea sea un trabajo que se ha hecho por fuera de las fronteras de la Unión Europea, ¿cómo Ujú. funciona para que eso sea válido, para certificarlo, ¿no? En principio, un trabajo que se ha hecho fuera, se presentan los contratos y la documentación del mismo y debería validarse. O sea, no debería plantear muchos problemas. O sea, es más en cuanto a documentación de títulos académicos y demás, que eso sí tiene que estar certificado en un Estado miembro, pero hay gente que trabaja fuera de Europa y esa experiencia sigue siendo válida, siempre y cuando presente contratos y documentación que lo prueben. Normalmente en la convocatoria hay un apartado donde viene qué tipo de documentación y pruebas tenemos que aportar para que se nos valide la experiencia. Entonces,
no hay ningún trámite previo de homologación como sí se tiene que hacer con un título universitario, ¿verdad? Claro, es que en claro, un trabajo no es un documento oficial, o sea, es un trabajo, a fin de cuentas, es una experiencia. En principio no habría homologación, que sepamos, o que yo recuerdo ahora mismo en la convocatoria. Lo que sí, puedes coger cualquier convocatoria de las oposiciones que están abiertas ahora y echarle un vistazo a los anexos, ¿no? Es el anexo 1, creo que recordar, donde viene descrito el tema para la experiencia laboral y la documentación a aportar, y ahí vendrán si hay alguna salvedad, pero yo no recuerdo, estoy hablando de memoria, con lo cual siempre, por favor, cogerlo con un poquito con pinzas ahora mismo, pero creo que no hay ningún impedimento. De todas maneras, echarle un vistazo eso, a las últimas convocatorias, a la de WIPO, a la de economía o la de crisis, para verificar este punto. Vale, perfecto, muchas gracias. Ah, a ver, Asier, Asier, que no te digo todavía. No, macho. Bueno, si el audio no va, voy dando paso a Carlos mientras intentas activar tu audio. Carlos Cosuelo. Hola, sí, Carlos José, ¿qué tal, Íñigo? Yo soy alumno vuestro y estoy muy contento con la preparación de los CBTs, pero quería esta charla porque llevo solo semanas preparándolo y tengo una duda muy específica. Yo el mes que viene voy a presentar la solicitud de discapacidad y Ujú. los médicos creen que seguro que me la van a dar y creo que hay un cupo en las oposiciones generalistas para personas con esta condición. El problema es que en España la discapacidad es retroactiva. Si te la dan, se considera que es válida desde la fecha en que presentaste la solicitud, pero me da miedo que me la concedan después de la fecha de los exámenes. No sé si en la Unión Europea también es retroactivo. No, el tema es si tú presentas pruebas médicas de algún tipo de discapacidad y Ujú. demás, o sea, no necesitas un reconocimiento de Administración Nacional, sino simplemente un médico que acredite cuál es tu problema para que se te ajusten las pruebas. O Ah, sea, vale, la Unión Europea no tiene cupos de discapacidad a día de vale. hoy. A día de hoy puede cambiar. Lo que sí hacen es ajustar las pruebas al tipo de discapacidad. Pues, por ejemplo, estamos hablando de gente invidente, se ajusta el examen, se lo cambian de otro formato. Vale. También eso implica ajustes en los tiempos de realización de pruebas y todo Ujú. eso para que garantizar que se enfrentan unas pruebas exactamente al mismo nivel de dificultad que el resto de candidatos. Es como se hace. Es importante que en el proceso de inscripción, cuando rellenamos la candidatura, indiquemos esa discapacidad, porque ahí es el Vale, momento para informar a EPSO, a los organizadores, de que vas a necesitar algún tipo de ayuda. vale, genial, muchas gracias. Ujú. A ver, así ahora ya hemos conseguido que te vaya el audio, o si no, paso al chat. He visto que tengo deberes en el chat. A ver, no, seguimos sin oírte. A ver, yo estoy un poco sordo, pero corregidme si me equivoco, que yo creo que no funciona, no conseguimos oírte. Mira la configuración del audio y si no, escríbelo por el chat y a ver si le podemos responder desde ahí. Vale, voy con una pregunta de Berta sobre el CAS. Cuando apruebas el CAS, ¿cuánto dura la nota? Ahora mismo dura 10 años. Según la última reforma de la convocatoria. En algunos papeles leeréis 5, pero eso era cuando era el modelo anterior de CAST. En el nuevo modelo, que solo es el psicotécnico, dura 10 años el psicotécnico. Así que en este sí que te guardan la nota, que es lo que comentábamos antes. Hola, ¿avisáis de los procesos? Es decir, ¿vamos de la mano con ya somos europeos? Sí, a ver, nosotros en nuestras redes sociales, tenemos un canal de Telegram, por ejemplo, donde vamos informando de todo lo pertinente, de todo lo que hay. Por ejemplo, este canal de Telegram, o sea, solo podemos postear nosotros información, gente del equipo, así evitamos que haya una tormenta de comentarios o reacciones o algo así. O sea, no queremos abrumar con la información, queremos que todo lo que comuniquemos sea importante. También en Twitter solemos postearlo todo. Si no, tenemos la newsletter, que también solemos recoger la información. Así que sí, vamos avisando siempre de todo lo que hay y demás. Pero también EPSO ha habilitado su página web y la ha mejorado mucho en estos últimos años para alarmas automáticas y demás. Con lo cual, o sea, no dejéis de utilizar esas oportunidades. Aquí, cuantos más recursos utilicemos de ese estilo, mejor. Vale, así es. En caso de presentarnos a la convocatoria generalista de 5, si tenemos experiencia en más de 3 años, ¿podemos entrar como AD6 o superior? No, esto es una norma sacrosanta de las instituciones europeas.
En cualquier proceso de selección, cuando se convoca, se marca el nivel y tú entras con ese nivel, independientemente si tienes 20 años de experiencia. Entrarías con AD5 si es una AD5 generalistas. Es como funciona. Así que creo que te funciona ya el micro o es otro candidato. Otro. No. A ver, así, así. Hola. A ver, Asier, creo que has activado el micro. Entonces, no sé si me ¿Se me oyes. escucha? Sí, ¿Ahora se me escucha? sí, Vale, sí. muchas gracias. No sé al final por qué era. Vale, esa pregunta respondía, muchas gracias. Y tenía otra que era, por ejemplo, cómo puede acceder a otras instituciones, específicamente, por ejemplo, el Banco Central Europeo, que me parece que está en Frankfurt, o el Banco Europeo de Inversiones, que está en Luxemburgo. Tienen procesos propios. Tienes que ir a su página web y echarle un vistazo porque organizan sus propios procesos de selección. A veces han organizado alguno a través vía EPSO, algún proceso más grande, pero en general todo es proceso propio. Vale, vale, pues eran esas dos cuestiones. Muchas gracias. Ah, a ver, sigo leyendo. Bueno, en cuanto preguntas si la acreditas la experiencia laboral, esa ya la he respondido antes. Movilidad dentro de la Unión Europea, entiendo dentro de las instituciones. Frecuencia, pues la frecuencia con la que se van moviendo los puestos. A ver, como toda entidad o organización, pues hay veces que hay muchos puestos disponibles, hay otras veces que podemos pasar una temporadita sin mucho movimiento. No hay una regla fija. O sea, pero bueno, estamos hablando de unas organizaciones, o sea, en total, instituciones son 60.000 personas trabajando, pues hombre, hay un cierto movimiento. O sea que no es improbable, no imposible, pero improbable que nos quedemos varios años mano sobre mano esperando a que salga un puesto distinto. A ver, el puesto de nuestros sueños siempre puede tardar más, pero un puesto distinto siempre va a haber movimiento. Muchas gracias por la charla, un placer, chicos. O sea, bueno, para eso estamos. Vale, así, así, se te escuchaba ahora, ya por fin. Gracias por la interesante charla. Tengo que desconectar, queda pendiente el vídeo. Genial, lo subiremos a YouTube. Darnos unos días porque lo vamos a editar. Vamos a también a trocearlo un poco para facilitar que la gente que no puede asistir vea las partes que le interesan. Y también lo publicaremos de formato total, ¿no? O completo. Em, vale. A ver, ¿es alguna formación sobre cómo encontrar una vez aprobado ese proceso de puesto que te interesa? La respuesta, Mar, sí. O sea, tenemos dentro de nuestros módulos añadimos una sesión final que es para cuando estáis ya en la lista de reserva, daros una serie de consejos y sugerencias de cómo buscar puestos de trabajo en las instituciones. O sea, eso también está incluido dentro de nuestras formaciones. Y la otra pregunta, Marta, ¿ofrecéis horarios de mañana para la formación? Por ahora no ha sido el caso. Eventualmente, si hubiera mucho interés, podríamos crear un grupo de mañana. Pero por ahora es que la gran mayoría de los candidatos ya están trabajando, tienen otras cosas que hacer, entonces hemos visto que el horario que mejor funciona es el de tarde. Normalmente nuestras formaciones son de 6:30 a 8:30 o de 6:30 a 7:30, depende si es una hora o 2 horas. También hemos de decir que todo lo que hacemos lo grabamos. O sea, lo mismo que los webinars gratuitos, todas nuestras formaciones se graban y se ponen en un repositorio para que los alumnos puedan ver los vídeos. De manera que si un día no te puedes conectar, no te has perdido nada porque vas a ver el vídeo que estaba grabado. Así que, de hecho, tuvimos una alumna que se conectaba desde Japón. Entonces, prácticamente la mitad del curso lo tuvo que ver en diferido porque la diferencia horaria era muy complicado para ella seguirlo en directo. Nos transmitía las dudas, nos transmitía los elementos que quería repasar a lo mejor en una clase, y nosotros lo incluíamos en la explicación que quedaba grabada y así lo fue siguiendo. Así que normalmente no suele ser problema, aunque no haya una coincidencia plena de horarios, hacemos por lo posible para adaptar todo para que podáis aprovecharlo. Bueno, gracias Alejandro a ti por tu comentario. Ana, un placer. Bueno, chicos, yo creo que ya por hoy ha sido bastante provechosa la jornada, ¿no? Y bueno, estar atentos, lo subiremos a nuestras redes, a nuestro YouTube, informaremos, mandaremos un correito. El último que mandaremos, no se mandará ninguno más después de eso, salvo que os queráis dar de alta en nuestra lista de correo y en nuestras redes sociales, que eso ya libremente. Vale, pues muchas gracias a todos por vuestra paciencia, por estar aquí como jabatos, que al final nos hemos alargado un poquito de más, pero yo creo que ha sido provechoso. Bueno, pues un placer a todos y nos vemos. Hasta luego.